esta última parte vamos a empezar analizando los aspectos que tienen que ver con epilepsia. Y para ello, revisemos la concepción de crisis epiléptica y epilepsia. Crisis es una alteración en la función cerebral que se autolimita, dura un cierto tiempo, y hay una actividad excesiva de las neuronas que recluta a las otras neuronas y las pone en la misma actividad. Cada parte de nuestro cerebro tiene un ritmo. Cuando hay una descarga de tipo epiléptico, esa descarga recluta a todas las neuronas, se salen de su ritmo y entran al ritmo de la descarga y todas juntas trabajan en la misma secuencia, lo que no es normal en el cerebro. ¿Ok? Estas descargas sincrónicas, como crisis, son aisladas. Muchas cosas pueden desencadenar una crisis. Puede ser parte de la falla en los sistemas de control propios del cerebro para descargas anormales, o podría ser manifestación de un tumor, una hemorragia, alguna otra cosa. En realidad, las diferentes formas de crisis tienen que ver con las áreas del cerebro que están afectadas. Entonces, de acuerdo al área afectada, vamos a tener el tipo de crisis. Por otro lado, epilepsia sí corresponde a recurrencia de la crisis. El concepto importante a recordar de epilepsia cuando decimos crisis convulsiva es algo aislado o en relación a algún cambio en particular, pero epilepsia es recurrencia, es un problema crónico que recidiva, que comienza de golpe, ¿ok? Hablamos de una epilepsia idiopática cuando no hay una causa identificable. En la actualidad ya sabemos que esto de causa no identificable, cada vez más surgen los factores de tipo genético, factores de riesgo para hacer crisis convulsivas, para que hayan descargas anormales o descargas que no se puedan controlar en cuanto a su progresión. Y hablamos de epilepsia secundaria, es decir, cuando algo está generando la descarga, algo está generando la descarga. Al igual que en el dolor de cabeza, en donde encontramos una cefalea primaria y una cefalea secundaria, y tratamos de recordar, tener siempre presente la cefalea secundaria, en el caso de la epilepsia tenemos unas crisis convulsivas que son recurrentes, una epilepsia idiopática, en cuyo caso no sabemos si hay algo más. Lo único que encontramos es una manifestación de funcionamiento anormal en ese instante. Y las secundarias, en donde algo desencadena la convulsión. Una crisis que le llamamos generalizada, todas las áreas cerebrales a la vez, pero las parciales, un área cerebral empieza a descargar, podría quedarse allí o podría extenderse a otras regiones, ¿ok? ¿Y a qué le llamamos aura o prodromo? Estas son manifestaciones de diferentes tipos que preceden a la crisis de diferentes tipos, las parciales o las tónico-clónicas. De tal manera que recordemos en el caso de las crisis convulsivas, la presencia de un aura en realidad es la crisis que está comenzando. Y la crisis comienza donde comienza el aura. Ahí tenemos que buscar la patología. Si yo siento un olor raro antes de convulsionar, tengo que irme al lóbulo orbitario. Si yo veo cosas extrañas antes de convulsionar, tengo que irme al lóbulo occipital. Entonces recuerden ustedes, cuando hablamos de un aura, fijarse bien en la descripción del aura, porque allí está comenzando la crisis y podemos decirle a las personas que hacen nuestra resonancia, por favor, aura olfatoria, aura visual, aura vegetativa, para que la persona pueda esa zona explorarla en particular. De acuerdo a la Liga de Lucha contra la Epilepsia, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, lo primero que nosotros tenemos que analizar es el tipo de crisis. En la parte alta, el tipo de crisis. De tal manera que la crisis puede ser de inicio focal o directamente, los dos hemisferios al mismo tiempo, generalizado. Y crisis donde nunca logramos saber por dónde comienza. A partir del tipo de crisis, si las crisis se repiten, nosotros hablamos de tipos de epilepsia. Podría tratarse de una forma de epilepsia donde se repiten crisis focales. Podrían repetirse crisis generalizadas, epilepsia generalizada. Podría haber una combinación y empezar como una crisis focal y se generaliza secundariamente y, como siempre, cosas que no sabemos.
Y por último, si es que logramos integrarlo, síndromes epilépticos clásicos. ¿Ok? Junto con esto, miren cómo ha crecido en el lado derecho la columna de etiología. Ahora tenemos etiologías para todos los gustos prácticamente. Problemas estructurales, problemas de migración, una parte de la corteza que se quedó a mitad de camino, problemas genéticos, genes que determinan crisis convulsivas, como en esclerosis tuberosa, por ejemplo, o genes que dan riesgo de convulsividad. Infecciones y lesiones secundarias a la infección que hacen convulsividad, problemas metabólicos que alteran el medio interno del cerebro, problemas disinmunitarios, muy en estudio en este momento el componente de disinmunidad para generar focos epileptógenos. Y al mismo tiempo analizamos en el lado izquierdo el hecho de que las personas con crisis convulsivas, curiosamente, tienen unas ciertas comorbilidades más frecuentes. Por ejemplo, es más frecuente asociar componentes de cambios en el estado de ánimo en relación con epilepsia. Es más frecuente analizar dolores crónicos en personas con epilepsia, migraña en personas con epilepsia, y así hay varias comorbilidades que parecen tener alguna cosa en común. Como ya hemos mencionado, vamos a aprovechar el componente fisiopatológico. El inicio de la crisis, ¿comienza en un lado o es una disfunción general? Es generalizado. Comienza en un lado. Crisis parciales o focales. Crisis parciales o focales. En la lámina anterior, retrocedo, en realidad están viendo utilizar por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia focal. Entonces, el término que estamos prefiriendo ahora es focal, desde el punto de vista estricto, ¿ok? Ya no empleamos formalmente, los que trabajan en epilepsia, el término parcial, empleamos focal, porque ese ha sido el acuerdo internacional. Les pongo los dos nombres porque todavía en los exámenes aparece el término parcial, ¿ok? Puede ocurrir una crisis focal en un área simple, un área primaria visual, y veo imágenes visuales. Área primaria auditiva, escucho cosas. Área primaria olfatoria, siento olores. Área primaria motora y solo mi mano empieza a convulsionar. Área sensitiva primaria y hormigueos y parestesias en mi brazo y ahí se queda. ¿Ok? Recuerden, el componente simple, la crisis focal simple son áreas primarias y son percepciones o acciones sencillas. En cambio, cuando las crisis focales comienzan en áreas complejas, lo que tenemos, para decirlo en forma sencilla, es automatismos. Área compleja son áreas antiguas, profundas, que tienen que ver con la regulación del comportamiento. Y la persona que está con una descarga en un área compleja va a tener un comportamiento anormal. No siempre se desconectan o se desconectan parcialmente en relación al medio. Y si en este momento yo hago una crisis focal compleja y empiezo a hacer algún movimiento repetitivo aquí al costado y me desentiendo de la clase y sigo haciendo el comportamiento y alguien se me acerca y me dice, doctora Pilar, ¿qué le sucede? Miren que inclusive en este automatismo que yo estoy haciendo, puedo hasta decirles, déjeme, y sigo haciendo. O sea, no necesariamente se desconecta del todo la persona. Puede haber un componente de percepción de parte del medio ambiente y capacidad de respuesta de parte del medio ambiente. Este es un automatismo, recuerden, crisis parciales o focales complejas, áreas antiguas de nuestro cerebro que regulan nuestro comportamiento. Frente a esto tenemos las crisis generalizadas. Una crisis generalizada es una crisis que afecta los dos hemisferios al mismo tiempo. Entonces, todos tenemos mecanismos de control de descargas anormales, todos. Porque si nos hiciéramos un electroencefalograma continuo durante una semana, todos tendríamos alguna descarga patológica en algún momento. Pero nuestro cerebro logra controlar la mayor parte de lejos de estas descargas. Por consiguiente, una crisis generalizada es una descarga bilateral, afecta los dos hemisferios. Las crisis que afectan los dos hemisferios en cuanto a su semiología pueden ser crisis en donde
¿Se interrumpe la conciencia o se conserva la conciencia? ¿Dónde se interrumpe la conciencia? Lo clásico. Lo clásico es ausencias y crisis tónico-clónicas. Las ausencias de los niñitos y las crisis tónico-clónicas a cualquier edad. ¿Y dónde se conserva la conciencia? Aquí el concepto es más complicado, ¿verdad? Porque, ¿por qué se conserva la conciencia? Si es generalizado. Las epilepsias, las descargas mioclónicas que provocan sacudidas musculares, una mioclonía es esto, es esto, es esto, una sacudida muscular. ¿Por qué es generalizada y no se pierde la conciencia? Porque hay una descarga por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por... Es bilateral, pero no se sincroniza. Esa es la sutil diferencia de la epilepsia mioclónica, porque la persona con una crisis mioclónica puede estar sentado delante de ustedes y conversando en medio de las sacudidas musculares y puede darse cuenta de lo que le está pasando, pero no puede controlar la parte de la sacudida, porque recuerden, las crisis mioclónicas están en diferentes sacudidas en relación a descargas en diferentes partes del cerebro, sin sincronización, por eso no se pierde el conocimiento. Las crisis atónicas son todavía un enigma. Son personas con gran daño cerebral, que bruscamente pierden el tono muscular y se van al piso. Y se imaginan ustedes que aparte de tener daño cerebral importante, ocurren estas crisis, se hacen daño físico, se caen sobre los muebles, sobre cualquier cosa, les puede ocurrir en cualquier momento. Es tan breve la crisis que es difícil saber si conservan o no conservan la conciencia. ¿Okay? Es muy difícil saber. Crisis generalizadas es lo que le llamamos tónico-clónica, término clásico, gran mal que debemos irnos olvidando. ¿Okay? Se los pongo también porque todavía conservamos ciertas cosas y puede venir alguna pregunta. De las crisis generalizadas, las ausencias o el pequeño mal también clásicamente. La crisis de ausencia es una actividad que bruscamente se pierde, la actividad consciente bruscamente se pierde, pero el niño no cae al piso. Conserva el tono muscular, no se va a caer al piso, ¿de acuerdo? Ok, dura unos segundos. Recuerden, no hay pérdida del tono muscular y dura solamente unos segundos. Se recupera la conciencia y no hay estado postictal, ¿de acuerdo? O sea, se desconecta, es como que yo estoy hablando en este momento. ¿Qué pasó? Es una cosa así de breve. A veces hay parpadeo, algunas veces movimientos de los labios, una que otra vez estén alerta los que van a ser pediatras. La mamá puede decirle, y mi hijito convulsionó. Y uno le dice, por favor, señora, a ver, ¿cómo movía los brazos su hijito? Y la señora hace pequeños sobresaltos. Las crisis de ausencia pueden venir con parpadeo, con movimientos periorales y pueden venir con algunas sacudidas mioclónicas. Eso no es lo mismo que la fase clónica de una convulsión, ¿de acuerdo? Entonces, preguntar siempre a la madre. Las mamás muchas veces se asustan y ante cualquier sacudida ya lo catalogan de crisis convulsiva. Entonces, es muy importante aclarar bien y si es necesario que los padres filmen la crisis. Estas crisis se acompañan de un detalle clásico, descarga de punta onda, punta onda, punta onda en el electroencefalograma, punta onda de 3 ciclos por segundo, 3 en un segundo, 3 en un segundo. Las crisis mioclónicas son esas salvas breves de contracción de sacudidas musculares en diferentes partes del cuerpo. Unos cuantos segundos duran estas sacudidas, hay en ambos lados, pero no hay pérdida de conciencia porque no hay sincronización, recuerden. Y por último, la crisis atónica es la pérdida brusca del tono, aparentemente con pérdida de la conciencia. Todavía no hay un acuerdo sobre esto. Los pocos registros que se han podido hacer de ese tipo de crisis da la impresión de que verdaderamente se pierde la conciencia, pero no hay acuerdo realmente entre todos los laboratorios que trabajan esto. Frente a todos estos 3 tipos de crisis está lo clásico, ¿verdad? La persona que hace una fase tónica y como hace una fase tónica, se estira. A veces hay, ¿cómo se llamaba lo clásico? El grito epiléptico, ¿no es cierto? Ok, el tórax se contrae, el diafragma se contrae, sale el aire bruscamente y suena como un grito.
¿ok? Pero por supuesto a la persona no le duele nada, ¿ok? Entonces hay que explicarle a la familia porque esto de grito epiléptico ha generado muchos dramas, ¿ok? Luego de esta fase tónica, que es la descarga, el tálamo interviene, el tálamo dice algo está pasando, algo se está escapando a control y el tálamo manda una inhibición. Entonces la persona que está así se relaja. Y otra vez la crisis gana y el tálamo un poquito más. Y otra vez la crisis y el tálamo más rato. Cuando vean una persona convulsionar en emergencia, fíjense en la fase tónico-clónica. En la fase clónica, la persona cada vez se relaja más larguito, más larguito, más larguito, hasta que ya para. ¿Ok? Entonces recuerden que el tálamo nos rescata para estas cosas. Miren esta lámina. ¿Todo bien? Primera columna. ¿Todo bien? Segunda columna. Y miren las columnas que siguen. Todos los dos lados, el izquierdo y el derecho, entran en esta descarga interesante porque es una puntita y una onda. Puntita y una onda. Y si contamos entre las barritas, vamos a ver nosotros todo el componente de 3 por segundo. En cada espacio hay un segundo, ¿ok? Y hay 3 descargas por segundo, ¿ok? 3 descargas por segundo es lo clásico. Si mi niño tiene 3 descargas por segundo, es ausencia y eso se arregla. Pero si mi niño tiene 2.5 o 3.5, uy, 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 esto algo debe tener mi niño, ¿ok? Entonces, recuerden la utilidad del electroencefalograma. Las crisis focales o parciales, recuerden que pueden ser simples o complejas. Simples o complejas. Las crisis simples, lo más frecuente es que sea motor. Mi mano se está sacudiendo. Y ahora, mi antebrazo se sacude. Mi brazo se sacude. La mitad de mi cara se sacude. Miren una crisis focal que va avanzando por el área motora. Esto fue descrito por Hugh Lynn Jackson, un neurocirujano con una capacidad de observación clínica muy interesante, ¿ok? Le llaman por eso las crisis jacksonianas. Se puede quedar acá, pero cuando va recorriendo el área motora, todo el caminito, se llama crisis jacksoniana, la crisis que se desplaza, la descarga se desplaza sobre el área motora. Evidentemente también puede haber. Ustedes no van a ver nada, yo les digo, ¿saben qué? Me está hormigueando la mano, y qué curioso, ahora me hormiga acá, ahora me hormiguea por acá, y siento que me está hormigueando la cara, qué fastidioso, ¿ok? Entonces recuerden que también hay componentes de tipo sensitivo, vegetativo. Aquí la persona asiste a su crisis, el mejor informante es la persona, ¿ok? En las crisis parciales complejas, recuerden que este cambio en el estado de conciencia, con poco o mucho pérdida de capacidad de respuesta, la persona no recuerda absolutamente nada y no va a recordar tampoco qué es lo que le ha sucedido, ¿ok? De tal manera que esta persona puede tener algunas veces sensaciones que le avisan, che, que estoy sintiendo raro, no sé, me parece que como si esto ya lo hubiéramos vivido. O la persona les dice, tengo una sensación de extrañeza, yo sé que estoy en el aula, pero me siento como que fuera la primera vez que estoy acá. ¿Ok? Y luego de esto empiezan automatismos, hay gente que se restriega el cuerpo, hay gente que hace cosas en el ambiente, se sale, camina sin rumbo, pueden haber diferentes manifestaciones de automatismos. ¿Ok? Y después de esta etapa, en la crisis parcial simple, la persona pasa la crisis y sigue despierta, ¿verdad? En este estado, en la crisis compleja, podría no haber un estado de la persona, es normal que diga, ¿qué me pasó? ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Verdad? Pero podría pasar que, no sé, ¿pasó algo? No sé, todavía está en un estado postictal medio confundida. ¿Ok? Que es diferente al resto de las crisis de tipo simple donde uno conserva la conciencia. También puede pasar que yo tenga una lesión en un sitio, hago una crisis parcial o focal y luego se generaliza, es decir, luego convulsión. ¿Ok? Miren una crisis focal del lóbulo temporal. El lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los que dan más descargas de este tipo, lo frontal y lo temporal. Miren ustedes el hemisferio izquierdo en la parte alta donde hemos puesto la lámina para marcar la lesión y miren ustedes el hemisferio derecho. Y miren el hemisferio derecho,
cómo de pronto hay una lentificación de la actividad. Inclusive si miran los dos electrodos, van a ver bien a la derecha, van a ver ustedes que las ondas lentas se miran como en espejo, ¿verdad? Se miran como en espejo, ¿ok? Y toda esa zona, mi puntero está un poco chiquito, miren, no sé si notan acá, esta zona, ¿no?, es en espejo, ¿verdad? Miren las puntitas que se encuentran acá, estas puntitas que se encuentran, miren la actividad lenta que se encuentra, o sea, en espejo, ¿ok? Eso nos orienta a que en el medio de los electrodos ahí está la lesión. Está descargando a ambos lados, ¿ok? Ya más o menos me ayuda a localizar la lesión. Y miren, dicho sea de paso, la crisis es focal, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto del electroencefalograma? Mírenlo. La actividad se ha vuelto un poquito más lenta, algo de repercusión hay, ¿ok? Hay actividad un poquito más lenta, de allí que pueden haber repercusiones en las partes alrededor. Ahora bien, ¿cómo manejamos la epilepsia? Lo primero es la anamnesis, porque no tratamos un síncope con anticonvulsivantes, ¿verdad? Ok, no tratamos una hipoglicemia con anticonvulsivante. Entonces la semiología es muy importante. Buscar la focalización en el examen, barré y la mano se cae, o barré y estoy teniendo una mano medio piramidal. ¿Okay? Busco focalización. La crisis ideal es que hagamos una resonancia. De emergencia y en la punta del cerro donde no tenemos nada más, haremos una tomografía a ver si algo sale. Lo más evidente no va a salir y las cosas más grandes podrían salir, ¿ok? En cambio, en resonancia sí tenemos esto. Cuando hay una crisis focal, es mandatorio una resonancia, porque lo focal es sintomático, ¿verdad? Lo focal es sintomático. Entonces, mandatorio una resonancia. ¿Para qué hacemos un electroencefalograma? Para ver si pescamos la descarga. El electroencefalograma en realidad registra la actividad del 30-40% del cerebro. ¿Por qué? Porque este es el electrodo planito y acá está la corteza. Y los dipolos que son perpendiculares al electrodo se registran, colegas. Pero el electrodo se va moviendo y el surquito se va haciendo y cuando ya está así no va a registrar nada. Cuando está así, menos. Y cuando está nuevamente así, pero muy lejos, tampoco. Entonces, solo los dipolos perpendiculares al electrodo se registran. Por eso es que no podemos registrar todo porque la descarga puede estar en un ángulo tal que no la detecta el electro. Segundo asunto, y en ese momento no está descargando, tampoco lo detectamos. Entonces recuerden que la sensibilidad del electroencefalograma es 70% en este momento intercrítico. Es por eso que ahora hay electroencefalogramas de 3 horas, de 6 horas, hay electroencefalogramas de 24 horas, podemos hacer electroencefalograma de un día para otro con un registro de video. Y así yo puedo relacionar lo que parece una crisis de tipo focal complejo, de repente el comportamiento no está asociado a cambios en el electroencefalograma y es un asunto solamente funcional, ¿ok? Entonces recuerden, hay cosas complejas para las cuales el video electroencefalograma nos ayuda tremendamente para aclarar, ¿ok? Y por supuesto, tratamientos hay varios. Vamos a hacer una clase específicamente de farmacología donde vamos a revisar en detalle los anticonvulsivantes, pero desde ya tenemos los anticonvulsivantes clásicos, el fenobarbital, fenitoína, la carbamazepina, el valproato, la etosuximida y las benzodiazepinas. Y tenemos, ya no decimos la nueva generación, porque ya van como 3 generaciones de anticonvulsivantes nuevos, ¿ok? Entonces, los nuevos anticonvulsivantes en general, ya no los dividimos en generaciones, donde tenemos los medicamentos clásicos de los modernos, el felbamato y la vigabatrina, donde nos sucedieron varios problemas difíciles y fueron retirados del mercado y tienen uso restringido, y los medicamentos que ahora disponemos, el topiramato, la gabapentina y sus derivados, la lamotrigina, el levetiracetam y sus derivados. ¿Ok? Esto vamos a hacer una clase en particular. Quiero mostrarles esta resonancia que es un corte vértico-frontal, colegas. Es un corte en este sentido, es un corte vértico-frontal. En esta resonancia estamos viendo nosotros para orientarnos en la línea media, ¿verdad? La cavidad ventricular en negrito, el cuerpo calloso están viendo ustedes en gris y luego la corteza sube, el hombrecito motor, ¿verdad? Las piernas,
los brazos y la cara, el lóbulo de la ínsula, la corteza hundida, ¿verdad? Sale el lóbulo de la ínsula y los lóbulos temporales, y el lóbulo temporal termina en unas estructuras redondeadas. Estas estructuras redondeadas corresponden al hipocampo. Ese es el hipocampo, lo único gordito que debemos tener los seres humanos, porque si está gordito está lleno de neuronas y no tenemos riesgo de problemas de memoria, convulsiones y demás, ¿ok? Entonces, estos son los hipocampos. En el lado derecho, miren ustedes, en la lámina está marcado con una L el lado izquierdo, ¿verdad? En el otro lado, miren ustedes la parte de abajo y van ustedes a observar, ojalá que el puntero me ayude, pero no está... Hoy no se distingue prácticamente casi nada, ¿no? No, ahí, miren, lo estoy moviendo en el hipocampo del lado izquierdo, el bueno, ¿ok? Miren este hipocampo izquierdo, bien rellenito, bien gordito, no queda espacio, y miren este hipocampo del otro lado, estoy moviendo el puntero ahí, en la zona inclusive hiperintensa. Se ha esclerosado este hipocampo del lado derecho y este es un gran inductor de crisis. Es la zona más sensible que tenemos en el cerebro, no solo es para la memoria, miren, para las crisis convulsivas. Y muchas veces uno tiene un paciente muy bien, muchos años, y de pronto entra a convulsionar. Y el anticonvulsivante está bueno, el dosaje está bien y no le ha pasado nada al paciente. Y lo que tenemos es un cambio en el hipocampo. Se le ha esclerosado el hipocampo y estamos viendo que la persona está teniendo descontrol de crisis muy difíciles de controlar. Esclerosis del hipocampo. Para que vayan reteniendo algunos términos, esta lámina nos ayuda a ver, dentro de los anticonvulsivantes más clásicos, dos extremos. El ácido valproico, amplio espectro. Y recuerden, en el otro extremo, la etosuximida, solo sirve para ausencias. ¿Qué cosa es un amplio espectro? Cubre todo, parcial, generalizada común y corriente, tipo ausencias y tipo mioclónico, todo cubre. Entonces, valproato es el anticonvulsivante de los antiguos de amplio espectro y la etosuximida solo sirve para ausencias, nada más. Lo pueden dar en cantidades navegables para otra cosa y no funciona. Solo sirve para ausencias, ¿ok? Detalle importante, etosuximida, querida, no existe en el país. Por consiguiente, cuando queremos tratar a un niñito con ausencias, ¿qué le damos? Valproato. ¿Y qué problema da el valproato en los niños pequeños? Pancreatitis y hepatitis tóxicas. Entonces, niñito con valproato, ¿qué le enseñamos a la mamá? Si al niño le duele la barriga, al médico. Lo más probable es que sea algo sencillo, pero podría ser alguno de estos problemas. Entonces, es importante que las mamás sepan esto. Inclusive yo les digo, si le duele la barriguita, lo lleva al médico con la posología. Lleve la posología, guarde la posología del valproato para que el colega pueda revisar la parte digestiva. ¿Ok? Porque eso es lo importante. Recuerden que si ocurre hepatitis o pancreatitis tóxicas, suspenden el valproato y es como la mano de Dios si lo hacen rápido, si todavía no ha habido daño. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la importancia en esta lámina del amplio espectro y del mono espectro. Aquí tenemos dos láminas que quiero que revisen con calma porque las vamos a ver en detalle en farmacología. En esta primera lámina está la concepción de una sinapsis excitatoria, una sinapsis con glutamato, que es el principal excitador. Y esta sinapsis excitatoria tiene varios anticonvulsivantes que, miren, buscan frenar la convulsividad, ¿verdad? Buscan frenar la excitación. Entonces, aquí tienen ustedes, por eso la rayita está bloqueada, ¿verdad? Para indicar que frena, ¿ok? Entonces es muy importante esta lámina porque ahí tienen ustedes un montón de anticonvulsivantes que actúan sobre la excitación, ¿ok? Y algunos de ellos podrían ustedes encontrarlos también en la lámina de inhibición, porque algunos anticonvulsivantes tienen varios mecanismos, no uno solo, ¿ok? Varios mecanismos. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es
mejorar la inhibición, mejorar la inhibición. Miren ustedes sobre el canalito de cloro, hay varios anticonvulsivantes que están tratando de ayudar a que se mantenga abierto durante más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí estamos buscando incrementar la inhibición, ¿ok? Estas dos láminas las vamos a ver en detalle y vamos a revisar los anticonvulsivantes uno por uno en la clase de neurofarmacología. Lo que sí tenemos que retener ya desde esta clase, miren esta lámina. Crisis generalizadas o crisis parciales, ¿ok? En las generalizadas, divididas, como hemos acordado, ausencias mioclónicas, tónicas, atónicas y tónico-clónicas, ¿ok? Y las parciales, parciales, ¿ok? ¿Qué fármacos tenemos? Dos tipos de fármacos. Las que tienen espectro restringido y los que tienen amplio espectro, ¿ok? Entonces, solita a la izquierda, ¿qué vemos? A la derecha de ustedes, la etosuximida, ¿no es cierto? Estamos viendo solita ahí con las ausencias. Y luego, al otro lado de la etosuximida, los fármacos de espectro más restringido. No tanto como la etosuximida solita, ¿ok? Los que me ayudan para las crisis parciales y las crisis que se generalizan secundariamente, y las puedo usar, miren la raya en las tónico-clónicas. ¿Ok? También las puedo usar en las tónico-clónicas. Y aquí tenemos lo clásico, miren, carbamazepina, fenitoína, están acá. Y luego vienen los nuevos anticonvulsivantes, gabapentina, oscarbazepina, pregabalina, etcétera, 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 todo está acá. Entonces, los anticonvulsivantes nuevos empezaron como medicación para crisis parcial y asociado a otro medicamento. Y actualmente ya se pueden emplear sin asociar, pueden emplearse solitos, ¿ok? Y ahora, en la parte baja, lo que cubre todo, el amplio espectro, ¿ok? Y aquí encontramos al ácido valproico, que ya sabíamos. Miren ustedes que está la benzodiazepina y el fenobarbital. Sí los cubren. ¿Por qué no los usamos rutinariamente? Lógico. Inmediatamente nosotros decimos evento adverso, se acostumbra, hay que incrementar las dosis, se vuelve dependiente, entonces están ahí. Y por vía endovenosa, para un caso aislado, para una emergencia, lo puede utilizar. ¿Ok? Y luego vienen todos nuestros amigos nuevos. La motrigina, levetiracetam, topiramato, sonizamida, felbamato, rufinamida, todo el resto de cosas que vienen ahora, ya, están empezando a ser fármacos de amplio espectro, ¿ok? Lo que sí tienen que revisar desde ahora, así como las láminas de inhibición y excitación, desde ahora revisen, por favor, los eventos adversos de los medicamentos antiepilépticos. Desde ahora los revisan para que no les vaya a fallar. Los más conocidos y por los que más preguntan son estos tres. ¿Ya? De los clásicos son estos tres. De los nuevos están preguntando mucho sobre el topiramato, porque el topiramato de los nuevos también tiene muchos eventos adversos. He visto muchas preguntas en relación con topiramato. Dicho sea de paso, se usa un poco menos. Es un excelente anticonvulsivante. ¿Pero por qué lo usamos menos? Por un lado, por la sección bolsillo, por supuesto, pero por otro lado, por los eventos adversos también. ¿Ya? Recuerden ustedes los eventos adversos. El estado epiléptico, vamos a ver aquí una cosa general para ver más en detalle en la clase. Esto es una crisis que dura 30 minutos o más, ¿de acuerdo? O crisis subintrante sin recuperación de la conciencia. Crisis subintrante sin recuperación de la conciencia, ¿ok? Toda forma de crisis puede no parar. Estatus tónico-clónico, estatus de ausencia, imagínense el chiquito 3 horas, paradito, por supuesto, no se cae, pero parpadeando y desconectado, ¿ok? Estado de ausencia. Me convulsiona la mano y no para. Y estoy 3 días con la mano que me hace así. Termina el estatus focal y tienen que enviarme a revisar la muñeca porque ya debo tener hecho una desgracia, ¿no es cierto? Entonces recuerden ustedes que hay crisis de tipo estatus de todas las variantes. Ustedes están parados en la puerta de emergencia, llega la ambulancia y le dicen no para de convulsionar desde hace más de media hora. ¿Qué hacen ustedes? Primera cosa,
entra el paciente, ABC. Y segunda cosa, un ratito, la familia, vengan para acá. ¿Ha convulsionado o no ha convulsionado? Si no ha convulsionado, pasen por favor, tomen asiento, esto es grave. Si ha convulsionado, uno sigue preguntando, ¿tomó la medicación o tomó licor? Porque las causas principales de estatus convulsivo en alguien que convulsiona es no tomó su pastilla o tomó licor. ¿Ok? Son las dos causas de estatus convulsivo en alguien que ya tiene una epilepsia. ¿De acuerdo? Si no tiene epilepsia, es grave. Hemorragia, tumor, meningitis, alguna cosa de esas. Y si tiene epilepsia, no tomó la medicación o tomó licor. Y por supuesto, mientras ustedes van preguntando así a la velocidad del rayo, adentro están haciendo el ABC que tiene que ser, y posteriormente uno ingresa y dice, hay que cortar la crisis rápido. ¿Qué cruza rápido y actúa rápido? Liposoluble, benzodiazepina, la que quieran, la que tengan, adentro. Y luego uno dice, en media hora va a parar el efecto y vuelve a convulsionar el sujeto. Le doy algo que demora un poquito más en entrar, pero dura varias horas. ¿Qué le doy? Una fenitoína, lo clásico, que hay en todas partes. Y tenemos en el Perú valproato endovenoso, levetiracetam endovenoso, lacosamida endovenoso. No tenemos en todas partes. Por eso hay que saber manejar bien la fenitoína que existe en todos los lugares. ¿De acuerdo? Valproato ya está viendo en muchos lugares, pero los otros dos solamente hay en las capitales y no en todas. ¿Ok? Entonces recuerden, por favor, si el paciente sigue convulsionando, no podemos permitir que el cerebro descargue sin parar. Hay que parar la descarga, porque descarga que se prolonga, se libera mucho glutamato en el cerebro y hay daño, secuela. Por consiguiente, lo dormimos. Pedimos apoyo anestésico y dormimos al paciente. ¿De acuerdo? ¿A qué le llamamos epilepsia refractaria? Son epilepsias de un control sumamente difícil a pesar de la combinación de fármacos. Se combinan hasta 3 fármacos, colegas. Recuerden, hasta 3 fármacos. Más de 3 no tiene sentido porque más es el lío que nos generan que el efecto que puedan tener. ¿Ok? Y a partir de allí podemos hacer cirugía de epilepsia. Los pacientes con epilepsia refractaria podrían tener, por ejemplo, un hipocampo en problemas. Y nosotros podríamos retirar, por ejemplo, el hipocampo del lado derecho sin generar demasiados problemas cognitivos y parar el componente epiléptico. Podríamos tener una zona de la corteza que no ha migrado bien y se ha quedado debajo y está descargando. Podría yo intervenir esa zona también y gracias a la cirugía de epilepsia, identificando el foco, tener una buena respuesta. En la institución, el servicio del Departamento de Epilepsia y el de Neurocirugía que trabaja en epilepsia tienen un trabajo conjunto de muchos años, ya hay más de un centenar de pacientes operados con muy interesantes resultados. O las crisis desaparecen o se controlan a un punto bastante razonable. Y la otra alternativa es la estimulación del nervio vago. Resulta que el nervio vago lo podemos a través del cuello acceder y con una estimulación el nervio vago hacia arriba envía descargas inhibidoras. Entonces el vago puede ayudarnos a inhibir la descarga de epilepsia siempre y cuando podamos saber que viene la descarga. Si yo siento el aura, aprieto el estimulador y se inhibe la descarga. ¿Ok? O el familiar acompañante o el cuidador ve algún signo que indica que va a venir la descarga, aprieta el estimulador y se inhibe la descarga. Tienen, por supuesto, características especiales para seleccionar a los pacientes con este tipo de cuadros. Muy bien, salimos de aquí y vamos a ver en esta reunión algunas infecciones del sistema nervioso. Y para eso, recordar, por supuesto, la meningitis bacteriana. Hay 10 casos por cada 100.000 cristianos por año. ¿Ok? Es mayor todavía la prevalencia en hombres y es triste, porque esto es infección de la meninge, es triste que tenga una mortalidad de 10 a 15% y una morbilidad que a veces llega a la mitad en nuestros países. ¿Ok? Los patógenos más frecuentes están ahí. ¿Pero qué ha cambiado, colegas? ¿Qué está cambiando? Hemófilus. ¿Habrá lo mismo? No, por la vacunación. Donde se vacuna correctamente, la meningitis por hemófilus cae. Neisseria, estreptococo, listeria. En el caso del estreptococo, el neumococo,
también están cambiando las cosas. ¿Por qué están cambiando? Por la vacunación, en particular en niños y en particular en personas mayores. ¿Ok? Si la vacunación es correcta, nuestro país termina teniendo cambios epidemiológicos importantes. Entonces llega el paciente con meningitis y así como el paciente en estatus, que en la puerta preguntamos, aquí también preguntamos su carnet de vacunación. ¿Ok? Importante para poder tener en claro las cosas. ¿Ok? Siguen siendo los patógenos más frecuentes, el estreptococo, Escherichia coli, tenemos las bacterias del aparato digestivo, estafilococo. Aquí depende ya de la situación. Por ejemplo, pensamos en estafilococo si hay una solución de continuidad, ¿verdad? Y pensamos en agentes patógenos digestivos si el niño o el adulto viene con un problema digestivo previo, ¿ok? Pero lo interesante es que los 3 gérmenes más frecuentes están interesantemente en la nasofaringe, ¿ok? Por eso también tenemos que recordar por dónde pueden llegar los bichos a nuestro organismo, a nuestro cerebro, independientemente de la ruta hematógena. Pueden llegar por una solución de continuidad quirúrgica o accidental. Pueden llegar por nuestros senos paranasales. Pueden llegar por nuestra espalda, cuando en la parte baja de la columna tenemos una solución de continuidad, por ejemplo, una falta de cierre de neuroporo. Entonces, es importante aquí preguntar muchas cosas, preguntar la vacunación, preguntar los riesgos, preguntar lo que ha sucedido previamente para tener una idea de por dónde llega el agente patógeno y cómo podemos actuar. Porque el germen puede ingresar por ruta sistémica, por la proximidad, puede inclusive ingresar sin querer a través de una cirugía. Cualquiera sea el ingreso del germen o sus toxinas, el asunto es que la leptomeninge se va a inflamar. ¿Y la leptomeninge cómo está? Si este es el cerebro, esta es la leptomeninge, está bien pegada. Entonces, 3 días sin antibiótico y ya no tenemos meningitis. Tenemos meningoencefalitis bacteriana. Entonces regresamos al término. Tiempo es cerebro. No se olviden, tiempo es cerebro. Importantísimo. ¿Ok? Es muy importante, si por A o B motivo hasta no podemos hacer la punción lumbar, hay que dar el antibiótico. No podemos retrasar el uso del antibiótico con una cobertura adecuada porque algo no podemos hacer tomografía, no podemos hacer resonancia de punción lumbar, algo no podemos, antibiótico. Las peores secuelas se dan por retraso en el inicio de antibiótico. Porque después de 3 días, leptomeninge se pasó al encéfalo, ¿ok? Y vienen las secuelas, ¿ok? Puede ser solamente que haya un componente de hiperemia o ya se active la fibrina y tengamos un exudado ya organizado, pero a la larga el exudado se va a resolver, ¿ok? Si se resuelve del todo, trombe, no pasó nada. Pero en etapas tardías, parte de la resolución del exudado puede ser que haya fibrosis, hay adherencias. Entonces, una cosa es las complicaciones arriba y otra cosa es las complicaciones abajo, hay un costadito de la lámina, ¿verdad? Porque el niño o el adulto que ha tenido este problema debe ser seguido durante los meses que vienen por el desarrollo posterior de fibrosis y adherencias en el espacio aracnoideo. Imagínense que se salva de la meningitis y termina con una hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido. ¿Ok? Entonces, recordar, por favor, el seguimiento de la persona. Y con el síndrome meningio hay cosas fáciles, ¿verdad? Fiebre, dolor de cabeza, trastorno de conciencia, le molesta la bulla, la luz y busco la rigidez de nuca por cualquiera de los métodos y tengo ya una indicación de que algo está pasando con la meninge. En el último acápite, si el paciente tiene manifestaciones que nos orienten de dónde viene el problema, por ejemplo, ataxia, por ejemplo, hemiplegia, por ejemplo, convulsiones en la corteza, que nos oriente acerca de, tiene diarrea, tiene neumonía, tiene una infección en la piel, tiene púrpura, tiene dolores articulares. Meningitis es todo. Tenemos que ver al paciente como un todo porque de algún lugar tiene que haber venido el problema. La rigidez de nuca se busca como puedan, pero recuerden ustedes que hay que buscarla. Por favor, en la gente mayor, mover el cuello con mucha delicadeza porque aparte de que puede tener rigidez de nuca, tienen artrosis cervical. Entonces, a veces nos emocionamos y buscamos la rigidez de nuca y crack, crack.
¿no es cierto? Lo cual nada bueno para el pobre paciente mayor. En los adultos no es problema, porque todo eso viene con síndrome meningio, ¿verdad? Pero en los niños y recién nacidos, encuentren el síndrome meningio. ¿Ok? La rigidez de nuca no la vamos a encontrar. Entonces, en un recién nacido, en un contexto correcto de fiebre y cosas generales, el que el bebito esté irritable, evidentemente que empiece a convulsionar, que tengan dificultades para alimentarlo, que tengan la fontanela prominente, son ya indicadores de que algo hay que descartar. Recuerden ustedes que las convulsiones en los recién nacidos, la vía piramidal no está correctamente estructurada. Por consiguiente, el recién nacido no va a hacer fase tónica y luego fase clónica bien bonita, ¿verdad? Porque las vías no están bien inizadas. Entonces, en un recién nacido, recuerden ustedes que cualquier cosa que se repite, y al ratito, todo lo que se repite, manito que se sacude, manito que se sacude, manito que se sacude, lo repetitivo es considerado una crisis convulsiva hasta que ustedes demuestren lo contrario. Por consiguiente, el personal que nos ayuda en el cuidado neonatal debe estar entrenado para avisarnos y reconocer qué está pasando con el bebé, porque en el bebé las cosas son totalmente diferentes. Hay que tener un alto grado de sospecha, ¿ok? Algunos tips. Paciente que nos llega choqueado y con un rash petequial, meningococo, o sea, como que 1 más 1 es 2, ¿verdad? El neumococo ya sabemos nosotros lo respiratorio, pero recuerden el paciente esplenectomizado, el alcohólico crónico y el paciente con anemias crónicas. No me refiero al niño con problemas alimentarios, sino a los problemas de metabolismo del hierro, mutaciones y demás, que pueden generar anemias crónicas de este tipo, no las graves, no las sencillas como tienen nuestros niñitos, ¿ok? En cuanto a los estafilococos, recuerden, los coagulasa positivos, algo se rompió. Y los coagulasa negativos, hay algo dentro de la cabeza. ¿Ok? Los coagulasa positivos, algo se rompió. Un furúnculo, pérdida de solución de continuidad de la piel. Un procedimiento neuroquirúrgico, pérdida de continuidad en el cráneo. Fractura del oído, de la fosa media. ¿Ok? Entonces recuerden, esos son sobre todo coagulasa positivos. En cambio, yo llevo una válvula por hidrocefalia, yo llevo un estimulador por distonía, un estimulador por Parkinson, cualquier cosa que está dentro de mi cabeza, coagulasa negativo, ¿ok? Para que recuerden, los positivos, algo se rompió, y los negativos, hay algo dentro de la cabeza, ¿ok? Siempre pensamos en la válvula, pero últimamente hay una buena cantidad, cerca de un centenar de personas con estimuladores en nuestro país, incluidos niños, para distonía. ¿Ok? Generalmente es para problemas de Parkinson en adultos mayores. Y por supuesto la punción lumbar debiera ser el ya no ya. O sea, todos los médicos debiéramos poder hacer punción lumbar. No debiera ser algo propio del neurólogo o del neurocirujano. En realidad, punción lumbar es un procedimiento que debiéramos poder hacer todos porque, miren, mirando nada más, aunque no tengamos ni laboratorio, solo mirar el líquido, lo vemos claro, lo vemos turbio y ya podemos tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces es importantísimo que todos sepamos hacer la punción lumbar y que se difunda que por la punción lumbar uno no se queda parapléjico, uno se queda parapléjico por la enfermedad de fondo, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. En las meningitis bacterianas es un líquido turbio. Turbio es como el zumo de limón. ¿Ok? Uno exprime el limón y esa cosa turbia, eso es turbio. ¿Ok? La presión de apertura es, si tenemos con qué medirla, más de 18 centímetros de columna de agua. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Polimorfonucleares. Recuerden, lo bacteriano es polimorfonucleares. Y como las bacterias tienen que comer, porque si no, no viven, consumo de glucosa. ¿Ok? Consumo de glucosa, menos de 40 miligramos por decilitro o menos de la mitad de la glucosa en sangre. Todos los componentes de infección del cerebro van a dar aumento de proteínas. Los bacterianos son en realidad los que más dan aumento de proteínas, los virales menos, ¿ok? Pero hay aumento de proteínas en ambos. Es muy importante la tinción de Gram, vamos a ver una lámina después. Y felizmente
cada vez tenemos más cultivos y cada vez salen más positivos. Es decir, nuestra técnica de manejo de líquido es cada vez mejor. Nuestra técnica es cada vez mejor, ¿ok? Sería ideal, ya que en nuestro país se toma mucho antibiótico sin receta y la gente teniendo un problema bacteriano toma antibiótico, y cuando hacemos, no necesariamente en la cantidad y el tipo de antibiótico que debiera, pero algo ayuda. Entonces la persona sigue con el problema, hacemos la punción lumbar y encontramos lo que llamamos las meningitis decapitadas. El líquido sale claro y hay linfocitos. Y la persona ha tenido una otitis media supurada, algo que ya pues cantado, ¿no es cierto? Entonces recuerden ustedes, sería ideal que pudiéramos tener antígenos bacterianos. En este momento estaban ya empezando a difundirse antes de la pandemia. En este momento, con las restricciones que hay a la importación de una serie de cosas, no disponemos todavía correctamente de antígenos bacterianos en una paciente que tiene un líquido claro que parece viral, pero tiene una altísima sospecha de bacteriano. ¿Okay? Sería ideal que pudiéramos utilizar este tipo de técnicas. ¿Okay? Recordemos la tinción de Gram, tan útil porque rápidamente nos orienta, por lo menos entre Gram positivos y Gram negativos, y orienta nuestras decisiones de terapéutica, ¿verdad? Sería ideal que pudiéramos tener nosotros este componente de Gram positivos y Gram negativos, si nuestro laboratorio dispone de esto. Evidentemente las complicaciones, ya las saben, están más que cantadas, ¿no es cierto? Hipertensión endocraniana, crisis convulsivas, obstrucción del drenaje de líquido, acumulación de secreción purulenta en un costado y trastornos mayores como repercusiones en el hipotálamo, repercusiones en la parte general, ¿ok? Todo lo que produce rigidez de nuca es diagnóstico diferencial. Entonces, aquí pasa por supuesto, la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Porque si no vemos la sangre en la tomografía, que no es habitual, la vamos a ver en la punción lumbar. Rapidísimo, el estándar de oro para hemorragia subaracnoidea es la punción lumbar, ¿verdad? Ok, si no lo vemos en una tomografía sencilla, lo vamos a ver aquí. Eso significa que en realidad una persona que está febril, que tiene un cuadro confusional, una cefalea de fondo y no tenemos un asunto claro, tenemos que pensar rápidamente en meningitis, porque luego estaremos lamentando la meningoencefalitis. ¿Okay? Entonces tiene que haber un alto grado de sospecha, Y ya se habrán dado cuenta que la meningitis es una emergencia médica. ¿Okay? Debemos, por un lado, tomar una serie de medidas generales para evitar la parte de tipo sistémico, por ejemplo, el colapso circulatorio, y por otro lado, encontrar el antibiótico más adecuado de acuerdo al germen, al grupo de edad, a la capacidad de entrar al sistema nervioso, según lo que tengamos disponible. En ese sentido, entonces, vamos a encontrar rápidamente en las guías las alternativas que podamos nosotros tener. Y para esto recordemos la importancia del tratamiento empírico. Todos tenemos que tener en nuestra mente un tratamiento empírico, y la combinación vancomicina, ceftriaxona en cuanto a antibióticos es la combinación clásica. En esto tenemos que tener también en cuenta que en los extremos de la vida, en los pequeños y los adultos mayores, tenemos que tener en cuenta gérmenes como listeria, por ejemplo. Por ello, el uso de ampicilina en esos esquemas del extremo de la vida, ¿verdad? Tanto en los niños, en los lactantes, como en los adultos mayores. Y un aspecto a no olvidar jamás es, si la barrera está inflamada y no pasa el antibiótico, lindo el antibiótico y de nada me sirve. Entonces, el uso de esteroides, punto número 1, facilita el pasaje por la barrera. Punto número 2, evita las adherencias para que el espacio aracnoideo no se fibrose. Y punto número 3, evita también las secuelas en el parénquima cerebral, disminuye las secuelas. ¿Ok? Entonces usamos el esteroide por el pronóstico a largo plazo y usamos esteroide para facilitar el ingreso del corticoide. Por consiguiente, ¿de qué me sirve el antibiótico 6-2-10 y el corticoide lo vamos a dar a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde? El corticoide debiera darse 30 minutos antes de la aplicación del antibiótico,
para que facilite el pasaje por la barrera. Pero a ver, díganle 30 minutos antes a nuestro personal de enfermería, a ellos les va a dar la crisis convulsiva, ¿verdad? Porque difícilmente se van a poder organizar con 20 camas. Imagínense en un servicio de neurología, 20 camas y 4 o 5 requieren antibiótico y el resto tienen Parkinson, ¿verdad? Parkinson, un tratamiento cada 3 horas. ¿Cómo se hace el personal? Entonces, lo que sugieren las guías, ¿ok?, es que se dé junto con la dosis de antibiótico. ¿De acuerdo? Por lo menos junto, pero que no se separen, ¿ok? Que no se separen. Si podemos tener una idea del germen porque viene después el resultado o porque en ese momento ya tenemos el germen, miren ustedes cómo podemos ya centrar un poquito más el manejo antibiótico, ¿verdad? Si es que tenemos el germen, lo centramos más, pero lo más importante es tener nuestro esquema de tratamiento empírico. Igualmente, según el grupo de edad, hay que tener en cuenta algunos detalles y ya hemos mencionado la importancia de la ampicilina en los extremos de la vida. Y en algunos casos, para ciertas circunstancias en particular, podríamos necesitar ciertos esquemas. Los inmunocomprometidos, por ejemplo, tenemos que considerar ceftazidima, tenemos que considerar en los pacientes que están teniendo infecciones parameningias, el uso de ampicilina también, de cefotaxima, en lugar de ceftriaxona. Entonces, hay ajustes que podemos hacer, pero eso ya en el momento tenemos que decidirlo. Lo más importante es tener una idea clara de qué es lo que puede suceder en nuestro sistema nervioso cuando abordamos un paciente y de frente tenemos que decidir. Entonces tenemos que tener una idea de tratamiento empírico siempre. Las profilaxis no han cambiado, colegas. Esto, lo que ustedes aprendieron de chiquitos, igualito sigue siendo. Es decir, Neisseria, por supuesto, la vacunación y la rifampicina. Hemófilus, la vacunación, la rifampicina. El estreptococo, ya hay vacunación también. Traducido al castellano también, nosotros por la exposición que tenemos, debiéramos estar absolutamente vacunados. Me pregunto cuántos de los que me están escuchando tienen su esquema de vacunación de adultos y personal médico completo. ¿Ok? Entonces revisen por favor su cartilla de vacunación aprovechando la clase. Dejamos de lado los agentes patógenos bacterianos y pasamos a los componentes virales. Y acá era encefalitis viral de frente. ¿Por qué? Porque esto es trópico para el parénquima. Entonces el daño y las manifestaciones son de la corteza cerebral desde el inicio. ¿Ok? Desde el inicio. Esto es daño neuronal desde el inicio y hay daño directo a las neuronas. Es diferente tener una cerebritis, que es una cosa localizada, es diferente tener una encefalopatía, que es un problema metabólico general, es diferente tener un componente varios meses o años después de una infección de daño cerebral, ¿ok? Una encefalomielitis postinfecciosa. Estos son procesos totalmente diferentes que afectan el encéfalo, pero tienen otro tipo de mecanismo. Recuerden que todos los virus, ADN, ARN o de cualquier forma, pueden llegar al sistema nervioso, unos más, otros menos. Aquí tenemos más el herpes y los adenovirus y los enterovirus, y el resto en diferentes proporciones, ya depende un poco de los países, de la forma de contacto de la persona y demás. Encontrar el agente etiológico viral puede no resultar en 30 a 60% de los casos. Miren lo duro que es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están los casos por herpes. Y si no diagnosticamos herpes, estamos condenando a la persona a un problema serio, ¿verdad? Porque el herpes es el único tratamiento que hay para virus, ¿ok? Entonces, recordemos en las encefalitis virales, siempre va a haber el contexto infeccioso y lo importante es la manifestación de disfunción cerebral, el tejido cerebral. Empieza con convulsión, empieza con cambio de conciencia, empieza con ataxia, empieza con movimiento involuntario. Algo que nos hable del parénquima sobre todo. Lo que más llama la atención es el parénquima. Yo miro al paciente y digo, ¿su problema es la meninge o es el tejido cerebral? ¿Es el tejido cerebral? Si hay manifestaciones del tejido cerebral directamente, estamos en el contexto de encefalitis viral. Y dentro de ellas, la reina y señora de la encefalitis viral es la encefalitis herpética, ¿ok? Es la más frecuente.
Y para desgracia humana, habiendo tratamiento, la mortalidad y la morbilidad son altísimas. ¿Por qué? Por el retraso en el diagnóstico, porque el mejor resultado, inclusive del paciente totalmente indemne, se obtiene con el antiviral en las primeras 24 horas. Resultados intermedios, 48, 72 horas. Algo de secuela hay. Y malos resultados después. Entonces, todo líquido claro es herpes hasta que se demuestre lo contrario. Todo líquido claro, primero uno da el antiviral. Después lo piensa. Acto reflejo. Si el resultado después de varias horas o varios días llega y dice que no es herpes, bueno, lo retiramos. Pero como por estadística lo más probable es que sea herpes, le estamos salvando el cerebro a esa persona. Entonces recuerden actuar. En encefalitis virales hay que actuar, ¿ok? Lo más frecuente es el herpes simple de tipo 1, ¿ok? En realidad está en relación con su ubicación. Y el herpes simple tipo 2, sobre todo se presenta en los recién nacidos. La encefalitis herpética postparto generalmente está en relación con herpes simple tipo 2 por el pasaje a través del canal del parto. Y también es un compromiso que afecta a los inmunosuprimidos. Y recientemente hay también ya una serie de metaanálisis que nos hablan del herpes simple tipo 2 en las mielitis virales. ¿Ok? Mielitis virales. Eso es relativamente reciente. ¿Ok? Herpes simple tipo 1 es el más frecuente de todos. El tipo 2, recién nacidos, inmunosuprimidos y las mielitis a cualquier edad. Miren ustedes las manifestaciones de la encefalitis herpética, ¿ok? Recuerden en particular, miren esta resonancia tomada cerca de la base del cerebro, más o menos a esta altura. Estamos en la base del cerebro, adelante estamos viendo las estructuras de la nariz, a los lados estamos viendo los senos paranasales, los senos maxilares. Y ya en el centro estamos viendo el tronquito cerebral, y alrededor del tronquito cerebral están los dos hipocampos y las circunvoluciones del hipocampo, ¿verdad? Y miren cómo los hipocampos, sobre todo el del lado derecho, están blancos, ¿verdad? O sea, los dos hipocampos se han afectado, ¿ok? Estamos encontrando manifestaciones de los hipocampos y la circunvolución que le sigue. Esa es la parte del sistema límbico, ¿ok? Estos pacientes vienen crisis convulsiva desde el inicio, trastorno de conducta desde el inicio, ¿ok? Este paciente tiene un problema serio y ha habido suerte que le hayan podido hacer la resonancia, porque cuando está convulsionando agitados, meterlos en el resonador, bien complicado, ¿verdad? En ese caso, aciclovir medio segundo después. Si no puedo hacer la punción lumbar, si no puedo tenerlo en la imagen, aciclovir si llega convulsionando, ¿ok? Si llega con trastorno de comportamiento, piensen en el herpes, en la encefalitis herpética y el aciclovir. Otro aspecto que tenemos en nuestra patria es el componente de HTLV1, la mielopatía asociada al HTLV1. Antes se llamaba mielopatía espástica tropical, les he puesto ahí el nombre. ¿Por qué? Porque el virus se encontró primero en el trópico y por eso se llamó tropical. El primer caso que fue diagnosticado en Latinoamérica lo hizo el doctor Luis Treyes, una paciente de Lima con HTLV1 positivo para paresia espástica. Y ahora tenemos HTLV1, personas en Huancavelica, en Ayacucho, en diferentes lugares del país. De tropical no tiene nada. Entonces ahora es mielopatía asociada a HTLV1, ¿ok? Y curiosamente es el mismo virus que da la leucemia de células T. Y es el mismo virus que da la uveitis posterior. ¿Ok? Lo más interesante, y Lucho Treyes estaba detrás de esto, él falleció precozmente, muy joven y muy sano, estaba buscando en neoplásicas si encontraban un paciente que tuviera leucemia y que tuviera la mielopatía. Y en el Instituto de Oftalmología que tuviera uveitis y mielopatía. O el virus tiene variantes o las personas tienen variantes, pero no hemos encontrado coexistencia, miren. Interesante. O es el variante del virus o es la variante de la persona, una de dos. ¿Cómo se transmite? Como todo retrovirus, se va a transmitir madre a hijo a través de la lactancia o a través del pasaje por el canal del parto, por vía sexual, por supuesto. En este caso, a diferencia del VIH, es de mujer a hombre.
no de hombre a mujer como es más frecuente en VIH, ¿verdad? Aquí es de mujer a hombre. Y por supuesto por transfusión, porque las células linfoides afectadas circulantes pueden pasar al receptor de la donación y adquirir también paraparesia espástica asociada a HTLV1, ¿ok? Esa es una paraparesia bilateral simétrica que afecta a las dos piernas y rápidamente progresiva, con manifestaciones urinarias, con retención de orina. La mayor parte de estos pacientes terminan con sonda a largo plazo o con talla vesical por las dificultades para controlar esto. Con mucha lumbalgia porque la espasticidad es muy importante y para compensar la espasticidad la persona curva la columna. Muy frecuentemente encontramos HTLV1 en otras cosas, miren, es un diagnóstico diferencial de las miositis. Es un diagnóstico diferencial a encontrar en las polineuropatías. Es un diagnóstico diferencial en la disautonomía, inclusive en ELA y en deterioro cognitivo. Curioso realmente, no es frecuente, pero es algo a tener en cuenta, ¿ok? Es algo a tener en cuenta. Se ha intentado todo, ¿ok? Se ha intentado el Targa, se ha intentado los corticoides. ¿Qué no se ha intentado? Los corticoides solo nos ayudan cuando hay una activación del cuadro y la persona está con muchas molestias en ese instante, baja un poco, pero no para la enfermedad, ¿ok? Es una enfermedad progresiva hasta el momento y con una espasticidad muy importante realmente. HIV ha ido evolucionando, ha ido cambiando poco a poco, ¿ok? De tal manera que cuando había SIDA, hasta el 60% de los pacientes con SIDA hacían complicaciones neurológicas. Es un virus neurotrópico y le encantan los oligodendrocitos, ¿ok? Desmiliniza como cancha, ¿ok? El VIH, ahora que hay Targa, esto ha cambiado, por supuesto, ¿ok? Ahora que hay Targa, esto ha cambiado. Entonces lo vamos a ver en las personas que por algún motivo no siguen el Targa o que no tienen conciencia de tener este problema. El virus de la inmunodeficiencia puede invadir directamente el sistema nervioso y da de todo. Miren ustedes todo lo que hay. Desde la meningitis común y silvestre hasta deterioro cognitivo, encefalitis por SIDA, pasando por neuropatía periférica, miopatía, hasta en un trabajo que hizo una de nuestras residentes, actualmente ya neuróloga y muy buena, encontró hasta 10% de neuropatía periférica en VIH. ¿Okay? En la época en que no teníamos todo lo que teníamos ahora, ¿no? Y también pueden ocurrir en el contexto, esto es por virus, el virus del SIDA. Y lo secundario, ya ustedes saben todo lo que podemos encontrar en nuestro medio en particular, tuberculosis, toxoplasma y en algunas partes de nuestro país criptococo en relación a el contacto. No se olviden ustedes la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Todos llevamos el virus JC, todos. ¿Okay? Y está quiescente, nuestra inmunidad lo tiene controlado. Si recibimos tratamiento inmunosupresor, se puede activar el virus JC y darnos un deterioro de tipo desmielinizante rápidamente progresivo. ¿Okay? Hacemos una demencia por leucoencefalopatía, por este virus JC, que son las iniciales del primer paciente. ¿Okay? Desde el punto de vista de la parte crónica, aparte de recordar la leucoencefalopatía multifocal progresiva, tenemos que recordar las panencefalitis esclerosantes subagudas, sobre todo ahora. La mayor parte de los que me están escuchando no deben haberla visto. Mi generación todavía ha visto panencefalitis en una época en que la vacunación para sarampión era mínima, por no decir que casi no existía, ¿no? Lo que había era sarampión en la edad habitual, y 4 o 5 años después venían los casos de deterioro cognitivo rápidamente progresivo en adolescentes. ¿Okay? Entonces lo que va a ocurrir es que el virus del sarampión se reactiva en algunas personas años después y empiezan a hacer deterioro y no hay forma de detener esto. Estos pacientes tienen, cuando hice internado, hace mucho tiempo, había un brote de fiebre tifoidea y había un brote en todo el país, había fiebre tifoidea y había un brote en el norte de sarampión.
Algunos casos de sarampión con encefalitis por sarampión recibíamos en el hospital donde yo estaba. Y años después, cuando fui residente, después del SERUM, el primer año, el segundo año de residencia, terminando la residencia, empezamos todos a ver en el instituto adolescentes que venían con estos cuadros como de una demencia rápidamente progresiva en un adolescente. En realidad, lo que todos empezamos a recordar cuando éramos internos, mi generación, y ahora que estábamos terminando la residencia, aparecían esos casos, algunos adolescentes del norte que habían tenido sarampión, ¿ok? Se los recuerdo porque ahora con los problemas de vacunación que tenemos, quién sabe, con sarampión de por medio dando vueltas, podríamos tener años después cuadros de este tipo, ¿ok? Lo que ocurre es una reactivación del problema y se encuentra un incremento brusco de títulos de anticuerpos para sarampión en el líquido cefalorraquídeo. Van a una demencia rápidamente progresiva. ¿Okay? La leucoencefalopatía de la cual hablamos hace poco es este virus JC y es una desmielinización también rápidamente progresivo. Ocurre en SIDA y ocurre en tratamiento inmunosupresor las personas con cáncer. Las personas con esclerosis múltiple que son jóvenes y reciben tratamiento inmunosupresor a largo plazo. Recuerden ustedes que ellos también están en riesgo para hacer este componente. Lo que hay es una desmielinización en la sustancia blanca que avanza hasta dejar a la persona totalmente demenciada. El Targa es el tratamiento que se intenta utilizar para esto, pero ya saben que es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Porque también baja la inmunidad. En fin, cuando hay problemas de inmunidad baja, es muy difícil controlar este tipo de cuadros. Generalmente van al éxitos letales. ¿Okay? Quedan demenciados de corticación prácticamente en unos 3-4 años. ¿Okay?